Vamos a hablar ahora de persecución religiosa. El último informe de libertad religiosa en el mundo de ayuda a la Iglesia necesitada señala que el 67% de la población mundial vive en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone 5.200 millones de habitantes. Se advierte el informe del peligro que está suponiendo la amenaza yihadista para el continente africano. Un informe que se ha presentado en muchas diócesis españolas. A Raquel Martín, directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es vital conocer sus conclusiones, ¿no? Muy buenos días. Hola Álvaro, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de 13. Pues sí, es importantísimo que empecemos a abrir los ojos ante una realidad que muchos lo han calificado como una pandemia, esta falta de libertad religiosa que empieza a asustar en el mundo. Este informe que hemos presentado y que estamos llevando por todas las diócesis de España asegura que 1 de cada 3 países en el mundo se viola este derecho humano fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 20 diócesis, 20 ciudades de nuestro país han abierto las puertas a esta presentación, deseosos de escuchar las consecuencias, las conclusiones de este informe que arroja luces como que es un derecho que está en caída libre. Sin ir más lejos, el pasado viernes se presentó en la archidiócesis de Valencia con el obispo cardenal don Antonio Cañizares, pero se ha presentado en las 3 provincias vascas, en Santander, en Gijón, Manca, en Logroño, en Valladolid, en Toledo, en el sur hasta en Cádiz ha llegado, por supuesto, que Toledo, Granada, hace tan solo 15 días y mañana se presenta en Zaragoza, Álvaro. Raquel, ¿cuál podríamos decir que es la situación, por ejemplo, en nuestro continente, en Europa? ¿Cómo se encuentra la libertad religiosa aquí? Porque es verdad que en numerosas ocasiones la Iglesia, ¿verdad? Los obispos de Europa, también el Papa Francisco, han dicho que no hay que irse muy lejos, no hace falta irse, por ejemplo, a América o a África o a Asia, sino que aquí también sufrimos de esta persecución. El Papa lo ha calificado de persecución educada, porque es verdad que la mayoría de los países de la OCDE, gracias a Dios, tenemos leyes en la Constitución española, por ejemplo, que garantizan la libertad religiosa. Existe libertad religiosa, pero efectivamente hay unas señales, unas luces de alarma que nos hacen estar en preocupación. La mayoría de los países de la OCDE, ya digo, no están coloreados en ningún color peligroso, ni en el amarillo, ni en el rojo, que es aquellos colores que Ayuda a la Iglesia Necesitada ponemos en un mapa, donde en amarillo se margina por causas de la fe y en rojo se persigue. No hay ningún país que tenga la categoría de estar coloreado, que forme parte de este club donde la libertad religiosa es violada, pero efectivamente sí que hay signos, porque te recuerdo, Álvaro, que la libertad religiosa es la raíz del resto de libertades. Si en un país empieza a peligrar la libertad de educación, si en un país empieza a faltar libertad de expresión, libertad de manifestación, de votos, de pensamiento, de conciencia, peligros para la objeción, por ejemplo, pues si tiramos de la cuerda vemos que al final falta este derecho raíz que es la libertad religiosa. Entonces, bueno, hay luces de alarma al respecto, pero tenemos libertad religiosa. Raquel, una última pregunta. En continentes como América, Asia y África, ¿qué es lo que pasa exactamente? ¿Cuáles son los principales problemas por los que no existe libertad religiosa? Bueno, pues has dicho uno de los grandes titulares de este informe, Álvaro. Preocupa muchísimo, y así lo recogemos en este estudio, que el yihadismo, este yihadismo totalitario, ideológico, que acampaba a sus anchas con el Estado Islámico en las llanuras de Irak y Siria, al ser derrotados militarmente, solamente militarmente, pues se han desplazado hacia el sur y están tomando cada vez más presencia en el continente africano, en concreto en la parte subsahariana, en el Sahel. Allí vemos que este continente de la esperanza, que decía Juan Pablo II, se han dado cuenta también que es un continente con muchísimas posibilidades los yihadistas. Y hoy por hoy en el 42% de los países de África, o sea, una locura, peligra esta libertad religiosa por esta amenaza del yihadismo. Hay países que jamás han estado pintados de ningún color, que no aparecían en nuestro mapa
de preocupación por la libertad religiosa, y que es todo el Sahel, Níger, por supuesto Nigeria, Mali, Burkina Faso, bueno, el Chad, todo este África subsahariana está sufriendo como nunca esta amenaza yihadista. Me preguntas por Asia. En Asia es otro tipo de amenaza. La que se someten los creyentes de cualquier credo. Ahí impera un nacionalismo, los autores son unos nacionalistas totalitarios, unos autoritarismos que quieren identificar la identidad nacional política de un determinado país o de una determinada nación con una determinada religión. El ejemplo más clásico, el más importante, la India, supuestamente la democracia más grande del mundo, donde está imponiendo un hinduismo de manera asfixiante y está haciendo peligrar la presencia y la libertad de fe de minorías, como obviamente son los cristianos o los musulmanes. Y también me preguntabas por el continente americano. Bueno, pues por primera vez hay 3 países que están pintados de color amarillo, es decir, con preocupación, donde hay marginaciones. Son 3 países que no se caracterizan por el cumplimiento exhaustivo de los derechos humanos, como son Nicaragua, como es Cuba y como es Venezuela. En estos países hay luces de alarma de preocupación y por eso están recogidos en este informe. Raquel, una última pregunta. Estas presentaciones que se están haciendo aquí en las diócesis españolas, ¿cómo se están recibiendo por parte de los fieles y de los diocesanos, digamos así? Bueno, gracias a Dios la acogida en medios está siendo muy buena, porque la prensa local se interesa de que este informe internacional, producido en 6 idiomas, presentado en 23 países de todos los continentes, este informe, el único que realiza una institución católica que analiza este grado de cumplimiento de este derecho para todos los credos y para todas las religiones, bueno, pues efectivamente los medios locales lo están acogiendo pues de manera, pues dándole muy buena bienvenida. Nos están acompañando con una paternidad y con un gran interés los obispos y los arzobispos de todas las diócesis. Y bueno, aunque la pandemia todavía queremos que olvidarla, hay cierto reparo, ¿no? para poder asistir y tener esta presencialidad, pero te aseguro que hay gente que está interesada en escucharlo. Bueno, pues Raquel Martín, directora de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias, como siempre. A vosotros, Álvaro.